El primer crimen es un portero del centro de Madrid que entra a alguien en su casa, en los bajos, le hace arrodillar y le pega un tiro en la cabeza, delante de su hijo de 2 años y medio. Una baraja de naipes, un asesino meticuloso y una ciudad aterrorizada. A principios de los 2000, España fue testigo de una serie de asesinatos que parecían sacados de una novela de suspense. Un hombre desconocido elegía a sus víctimas al azar, dejando como firma un naipe junto a los cuerpos. ¿Qué motivó a este criminal a jugar con la muerte? ¿Cómo logró evadir a la policía durante meses? Hoy, desentrañamos la historia de Alfredo Galán Sotillo, el asesino que convirtió las cartas en su siniestro sello personal. Alfredo Galán Sotillo nació en 1978 en Puerto Llano, Ciudad Real, en una familia de clase trabajadora. Su infancia transcurrió sin grandes sobresaltos y no se reportaron signos de violencia o problemas graves de conducta. Sin embargo, quienes lo conocieron lo describen como un niño tímido, reservado y solitario, con una personalidad poco destacada. Durante su adolescencia, no mostró intereses particulares ni destacó en sus estudios. No tenía antecedentes de problemas graves con la ley ni con su entorno, aunque algunos testimonios indican que su carácter era introvertido y melancólico. Buscando una salida profesional, Galán decidió alistarse en el Ejército de Tierra español, donde encontró una estructura rígida y disciplinada que parecía encajar con su personalidad. Fue asignado a la Unidad Militar de Emergencias UME y su desempeño fue considerado correcto. En el año 2000, fue enviado a Bosnia-Herzegovina como parte de una misión de paz tras la Guerra de los Balcanes. Allí estuvo en contacto con la crudeza del conflicto y la violencia que aún persistía en la región. Se cree que esta experiencia pudo haber marcado un punto de inflexión en su vida. Tras su regreso, su actitud comenzó a deteriorarse. Sus compañeros notaron que bebía más de lo habitual y mostraba síntomas de ansiedad y depresión. Llegó a ser tratado por un psicólogo militar, quien le diagnosticó un trastorno de ansiedad. En 2003, Alfredo protagonizó un incidente en el aeropuerto de Barajas, donde ingresó armado y en estado de embriaguez. Este hecho fue el detonante para que las autoridades militares lo apartaran definitivamente del ejército. Con su baja del ejército y sin un rumbo claro en su vida, Alfredo Galán quedó sumido en una sensación de vacío y desorientación que, meses después, lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más temidos de España. Entre enero y marzo de 2003, Alfredo Galán Sotillo llevó a cabo una serie de asesinatos en la Comunidad de Madrid. Su modus operandi era frío y metódico, elegía a sus víctimas al azar, las ejecutaba con una pistola y, en algunos casos, dejaba una carta de la baraja junto a los cuerpos. Para sus crímenes, Galán utilizó una pistola Tokarev TT-33, un arma semiautomática de fabricación soviética. Este tipo de pistola no era común en España, lo que inicialmente dificultó la identificación del asesino. Se cree que Galán la trajo de Bosnia, donde sirvió como militar en una misión de paz. Primer asesinato 24 de enero de 2003 Madrid. La primera víctima fue Juan Francisco Ledesma, un hombre de 50 años que trabajaba como conserje. Fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio de Alameda de Osuna. Segundo asesinato 5 de febrero de 2003 Arganda del Rey. Alfredo Galán se desplazó hasta Arganda del Rey, donde atacó a 2 inmigrantes ecuatorianos, Juan Carlos Martínez Teisio, de 28 años, y su amigo Jefferson Figueroa, de 19. Juan Carlos murió de un disparo en la cabeza. Jefferson logró sobrevivir al ataque, aunque quedó gravemente herido. Tercer asesinato 7 de marzo de 2003 Torrejón de Ardoz. Ese día, Galán cometió su crimen más impactante. Entró en un bar y disparó contra 3 personas. Florencio Matías, de 38 años, fue asesinado. Rodolfo González, de 57 años, también murió en el acto. Alexandra Rodríguez, de solo 18 años, resultó herida pero sobrevivió. Cuarto asesinato 18 de marzo de 2003 Alcalá de Henares.
La última víctima mortal de Alfredo Galán fue Georgi Georgiev, un ciudadano búlgaro de 27 años, que murió tras recibir un disparo en la cabeza. En algunos de los crímenes, Galán dejó un 3 de copas junto a los cadáveres, lo que llevó a los medios a bautizarlo como el asesino de la baraja. Sin embargo, no todas las víctimas tenían una carta a su lado, lo que generó confusión en la investigación. Los psicólogos criminalistas sugirieron que Galán pudo haber dejado la carta como una firma para provocar miedo en la sociedad y ganar notoriedad. Sin embargo, cuando fue detenido, afirmó que no siempre dejaba una baraja y que el mito había sido exagerado por los medios de comunicación. Uno de los aspectos más inquietantes de los asesinatos de Galán fue la aparente falta de conexión entre sus víctimas. No había un perfil claro, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de diferentes orígenes y profesiones. Esto hizo que la policía tardara en identificar a un único culpable. Lo único que todas las víctimas tenían en común era la total indefensión en el momento del ataque. Galán se aseguraba de que no pudieran reaccionar antes de dispararles a quemarropa. El pánico se apoderó de la Comunidad de Madrid. Durante meses, la población vivió con el miedo de un asesino que podía atacar en cualquier momento. La policía desplegó un operativo a gran escala, pero no lograba dar con el responsable. Finalmente, el caso daría un giro inesperado cuando el propio Alfredo Galán se entregó voluntariamente a las autoridades en julio de 2003. Después de meses de incertidumbre y terror en la Comunidad de Madrid, el caso del asesino de la baraja dio un giro inesperado cuando, el 3 de julio de 2003, Alfredo Galán Sotillo se presentó voluntariamente en la comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real, y confesó ser el autor de los crímenes. Sorprendente de la captura de Galán es que nadie sospechaba de él y no estaba en el radar de la policía. Hasta ese momento, la investigación policial no tenía un sospechoso claro, y la única pista concreta era el arma utilizada en los asesinatos, una pistola Tokarev TT-33, poco común en España. Su actitud calmada y su frialdad hicieron que los policías dudaran de la veracidad de su historia. Al principio, pensaron que se trataba de un mentiroso en busca de atención, pero conforme avanzó su declaración, comenzaron a darse cuenta de que sabía demasiados detalles que solo el asesino podía conocer. A pesar de que Galán admitió su culpabilidad, su relato presentaba algunas contradicciones. En varias ocasiones, dio detalles incorrectos sobre los asesinatos o mencionó datos que no coincidían con las pruebas forenses. Esto generó dudas en los investigadores sobre si realmente había cometido todos los crímenes o si estaba exagerando su implicación. Además, en un principio, aseguró que siempre dejaba una carta de la baraja junto a los cadáveres, pero la policía sabía que esto no era cierto en todos los casos. Algunos criminólogos sugieren que Galán quería reforzar la idea de un asesino con un ritual, cuando en realidad sus crímenes fueron más aleatorios. Uno de los elementos determinantes para confirmar su culpabilidad fue la pistola Tokarev TT-33 que utilizó en los asesinatos. Galán explicó que había traído esta pistola de Bosnia, donde había servido como militar. Las pruebas balísticas confirmaron que la misma pistola había sido utilizada en todos los crímenes, lo que consolidó la versión de la policía y terminó de incriminarlo. Cuando le preguntaron por qué había matado, Alfredo Galán respondió de manera vaga e incoherente. En algunos momentos afirmó que mataba porque sí, mientras que en otras ocasiones insinuó que sentía un deseo de demostrar poder y superioridad. Algunos expertos en criminología sostienen que su tiempo en el ejército y su experiencia en Bosnia pudieron haber influido en su psicología, dejándolo con un vacío existencial y una desconexión emocional con la violencia. Sin embargo, nunca se pudo determinar una razón clara detrás de sus asesinatos. Después de su confesión, Alfredo Galán fue sometido a juicio en 2005. La defensa intentó argumentar que sufría problemas psicológicos, pero los peritos forenses determinaron que era plenamente consciente de sus actos y que tenía control total sobre sus decisiones. Finalmente,
el tribunal lo condenó a 142 años y 3 meses de prisión por 6 asesinatos consumados y 3 intentos de homicidio. Una de las grandes incógnitas sobre el caso es por qué Alfredo Galán decidió entregarse si la policía no tenía pistas sólidas sobre él. Existen varias teorías. Algunos psicólogos creen que, en el fondo, Galán quería ser reconocido por sus crímenes y buscaba notoriedad en los medios. Aunque no mostró remordimiento, hay quienes piensan que su entrega pudo ser una forma de liberarse de la carga emocional de los asesinatos. A día de hoy, Alfredo Galán sigue cumpliendo su condena en prisión, y su caso sigue siendo uno de los más impactantes de la historia criminal en España. Los medios de comunicación jugaron un papel clave en la construcción del mito del asesino de la Baraja. Desde el momento en que se descubrió la carta de la Baraja junto a una víctima, la historia tomó un giro cinematográfico. Se especuló sobre si el asesino seguía un ritual con los naipes. Se llegó a comparar a Galán con asesinos en serie famosos como el Zodíaco o Jack el Destripador. La idea de que cada carta podía significar un asesinato futuro hizo que se generaran teorías conspirativas. Sin embargo, con el tiempo se supo que el propio Galán no siempre dejaba cartas y que el detalle había sido magnificado por la prensa. El hecho de que Alfredo Galán hubiera traído de Bosnia una pistola Tokarev TT-33 de manera ilegal generó un debate sobre la facilidad con la que las armas podían entrar en España. También se cuestionó si el sistema de control del ejército sobre exmilitares con problemas psicológicos era adecuado. Uno de los aspectos más inquietantes del caso de Alfredo Galán fue la aparente aleatoriedad de sus crímenes. A diferencia de otros asesinos en serie que siguen patrones específicos en la elección de sus víctimas, Galán mató a personas sin conexión entre sí, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, diferentes nacionalidades y profesiones. Este tipo de asesinatos son más difíciles de investigar, ya que no hay un perfil de víctima claro. Los psiquiatras forenses que lo analizaron concluyeron que no era un enfermo mental en el sentido clásico, sino que tenía una personalidad fría, calculadora y carente de empatía. Algunos expertos sugieren que su paso por Bosnia, donde presenció escenarios de guerra, pudo haber afectado su percepción de la violencia. Otros creen que simplemente disfrutaba del poder de matar y de la notoriedad que sus crímenes le otorgaban. A pesar de que su defensa intentó alegar problemas psiquiátricos, el tribunal determinó que era plenamente consciente de sus actos, por lo que fue condenado a más de 142 años de prisión. El caso de Alfredo Galán ha servido como inspiración para varios documentales y programas de crímenes reales en España. Su historia ha sido analizada en series como Crímenes que cambiaron la historia, Informe criminal, Expediente Marlaska. El caso también ha sido estudiado en libros sobre asesinos en serie y criminología, destacando el impacto mediático que tuvo y el debate sobre su motivación real. A pesar de que solo en algunos crímenes dejó cartas de la baraja, este elemento se convirtió en su firma ante la opinión pública. El misterio alrededor de los naipes ayudó a construir la imagen de un asesino metódico, cuando en realidad sus asesinatos fueron más improvisados de lo que se pensaba inicialmente. Así termina la historia de Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la baraja. Un caso que sembró el miedo en España y dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un asesino calculador o simplemente alguien que perdió el rumbo de su vida? ¿Realmente tenía un propósito con sus crímenes o solo buscaba notoriedad? Lo cierto es que su historia sigue siendo objeto de análisis en la criminología, y su frialdad lo convirtió en uno de los asesinos más inquietantes de la historia reciente de España. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre crímenes reales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que hubo algo más detrás de los crímenes de Alfredo Galán? Nos vemos en el próximo vídeo, si es que alguien no deja un 3 de copas en tu puerta. Hasta la próxima.